He visto campañas diseñadas, perfectas, lindas, pero que no llegan. Una buena comunicación no puede maquillar una mala cultura. Que esto no se construye de un día para otro. Con Dana vamos a conversar sobre los retos reales que enfrentan los líderes para conectar con sus colaboradores, la importancia de reforzar la cultura en las empresas y de cómo podemos sacarle el mejor provecho a la inteligencia artificial para comunicar sin perder la empatía. Así que comenzamos. Bueno, Dana, y para empezar, respondamos estas preguntas. ¿Qué es comunicar? ¿Qué es conectar? ¿Será lo mismo? Muy bien, Marian, pues comunicar, de primero te voy a aclarar qué es comunicar. Y comunicar, pues como todos sabemos, tiene varios elementos en el proceso. Está el emisor, el mensaje, el receptor y el canal por el cual se va a lanzar ese mensaje que va a llegar al receptor. Y la conexión no precisamente depende de la comunicación, porque al final para conectar hay un ecosistema, un ambiente que la empresa tiene que generar alrededor de ese colaborador para que realmente los mensajes que la empresa emita conecten. Sí, claro, es que si la empresa está desconectada de su gente, los mensajes, por más estéticos que sean y por más ilustrativos y elaborados, el receptor o los colaboradores nunca los van a poder hacer suyos, ¿verdad? Sí, y aquí entra un tema muy importante, es que a veces el líder piensa de que al lanzar una campaña de comunicación ya está cumpliendo con ese rol de informar, y lamentablemente eso no es así. De hecho, hasta informar, fíjate, me llama la atención porque ahí mencionaste ese otro concepto, ¿verdad? De una información, por muy básica o simple que sea, también tienen que conectar con la gente, porque si no pasa desapercibida. Y mencionas a los líderes, que también son sumamente importantes en todo el proceso de la comunicación, sobre todo de la comunicación de la cultura corporativa, que pues, incluye los valores y otros aspectos que al final son los líderes los que modelan con su ejemplo. Por ejemplo, imaginémonos que en una empresa la mayoría de sus colaboradores son mujeres. ¿Qué pasa si en esa empresa están mencionando el liderazgo femenino, están mencionando los temas de inclusión, pero no hay un ecosistema dirigido hacia las mujeres? No existe, imagínate que la empresa tuviera los recursos para poner una sala de lactancia o una guardería en donde la mamá se va a sentir segura porque pues su hijo va a estar bien cuidado mientras ella se desarrolla profesionalmente. Y si la empresa puede hacer todas esas acciones, pero no las realiza, pero está comunicando un tema de liderazgo e inclusión, allí no hay conexión. Sí, no hay coherencia. No hay coherencia en lo que ellos están diciendo con las acciones que están haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Con las mamás no van a conectar con la información, aunque la campaña sea hermosa, aunque la campaña tenga lindos mensajes, no les va a permear y simplemente no les va a importar la información que la empresa está lanzando. Sí, finalmente lo que estamos entendiendo es que conectar con los colaboradores no depende exclusivamente de los mensajes que lanzas en una campaña de comunicación. Conectar al final incluye todas esas acciones y esa respuesta que la empresa da cuando observa a su público interno y ahí es donde empieza a empatizar, ¿verdad? Porque a través de todas estas acciones, como ese ejemplo que pones de la maternidad me gusta porque sí, yo he visto que a nivel interno, a nivel externo se habla mucho de inclusión, de liderazgo femenino, pero no se le brinda, no digamos una guardería, el espacio, los horarios o una comprensión directa a estas mujeres que trabajan para una empresa así. No hay empatía, ¿verdad? Entonces yo creo que ese ejemplo que das es muy valioso y muy ilustrativo porque la conexión al final la vamos a lograr
con el entendimiento y la empatía que tenemos hacia los colaboradores. Y ya después, cualquier proceso de comunicación que lances va a ser... sí, porque al final vamos a conocer a esos colaboradores y por consiguiente, a la hora de lanzar una campaña, ellos van a recibir esa información y van a conectar con esas acciones, con la información que se está dando. Sí, aquí también podríamos agregar de que dentro de ese proceso de comunicación que mencionas, también el canal se vuelve muy importante para conectar, ¿verdad? Sí, porque... imagínate, ahorita que, perdón que te interrumpa, pero con eso que mencionas, al final no puedes hablarle de la misma manera a todos. Exacto. No es lo mismo hablarle a alguien que trabaja en una planta sin acceso a una computadora, sin acceso a un teléfono, a alguien que el WhatsApp, que la computadora es parte de su día a día. Claro. Entonces los mensajes los canales tienen que ser diferentes. Y al final hasta los mensajes. Pero Dana, imaginemos que ya empatizamos con el público, que ya los conocemos, que ya conectamos con ellos y que ya tenemos esos mensajes bien diseñados y bien definidos. ¿Por qué a veces seguimos teniendo resultados no tan positivos con la comunicación? Aquí entra un concepto muy importante que es la permeabilidad de la cultura y te lo voy a explicar de una forma bien sencilla. Imagínate que tu campaña de comunicación es el agua y tu empresa es el suelo. ¿Qué pasa si tu suelo está seco, está duro? ¿Qué va a pasar con el agua? Pues no va a penetrar. No va a penetrar. Eso es lo que pasa. No se absorbe. No se absorbe. Eso es lo que pasa cuando hay una mala cultura. Que aunque nosotros lancemos mensajes, los mensajes simplemente no van a permear en las personas. No les va a llegar. Claro. ¿Y cómo hacemos para que haya esa cultura? ¿Cómo comunicarla? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Lo que pasa es que al final la comunicación está también muy influenciada con una buena o mala gestión de la cultura. Claro, sí. He visto campañas diseñadas, perfectas, lindas, con los mensajes ya establecidos para los públicos objetivos, pero que no llegan. Y te voy a dar un ejemplo. Complicado, ¿verdad? ¿Qué pasa si en una comunicación la empresa está lanzando mensajes como somos una familia, te queremos, somos unidos, pero en la práctica los jefes tienen la puerta cerrada, no te reciben, no te hablan, no platican, no hay un acercamiento contigo? ¿Qué va a pasar? El colaborador automáticamente va a sentir un rechazo. Claro. No hay coherencia. No hay coherencia entre lo que se está haciendo y lo que se está diciendo. Y es que al final, una buena comunicación no puede maquillar una mala cultura. Exactamente. Y aquí te voy a dar otro ejemplo. Bueno, más bien, me encanta porque quiero que nos recordemos de aquel caso. No, y está bien porque con los ejemplos es más fácil que podamos compartir esta experiencia que nosotros en la empresa hemos tenido, ¿verdad? Sí, te recordás de aquel caso de una empresa que venimos trabajando durante varios años, en donde lanzábamos campañas, las campañas eran muy lindas, pero al final del año, cuando ellos hacían una encuesta de resultados, los resultados realmente no eran tan alentadores como ellos esperaban. Pero ¿qué pasaba? Regreso a lo que te mencionaba anteriormente. Los líderes estaban haciendo otra cosa. Claro. Entonces, la empresa gestiona los mensajes, pero al final... Si el líder no modela con el ejemplo o no los pone en práctica, simplemente se retira el recurso. No va a funcionar la comunicación. Claro. No va a haber esa conexión que platicábamos al principio, ¿verdad? Que al final viene tema de conexión, comunicación, la buena gestión de la cultura, para que todos esos elementos jueguen a favor de la empresa, del líder, y que pueda permear en la persona. Y es que al final entonces aquí, bueno, hay varios eslabones, ¿verdad, Ana? Y el líder se vuelve ese como pivote, ese ente del cual dependemos todos. Depende el área de desarrollo humano, el área de las agencias, ¿verdad? Los consultores.
los comunicadores, los colaboradores, Sí. todo está girando alrededor del líder y del compromiso que el líder adquiere en modelar esa cultura, en modelar esos valores. Sí, al final en ser ese ejemplo. Y para cerrar este tema de la cultura, creo que algo importante es que para cerrar esa brecha, tenemos que trabajar en conjunto. En Sí. conjunto la agencia Sí. consultora, el equipo de recursos humanos y por supuesto los líderes, quienes van a ser los que van a modelar con ese ejemplo. Y recuerdo perfectamente ese ejemplo de ese cliente que mencionas, Dana, pero contanos en qué paró, porque sí, la verdad es que como comunicadores uno también se frustra de este lado porque el esfuerzo que se le pone a las campañas, a los conceptos, a los diseños, pero si no encontramos ese brazo apoyándonos del otro lado del cliente, también el trabajo nuestro de comunicadores pues no alcanza los resultados que se buscan. ¿En qué paramos con todo esto? Sí, no es que nos saltamos a hablar de otros temas, pero para concluir este caso, pues al final se hizo toda una estructuración de lo que estaba pasando internamente y ellos se dieron cuenta pues que había una mala gestión de su cultura. Comunicaban muchos temas de código de ética, de valores, pero era lo que mencionábamos, que al final los líderes no estaban haciendo las cosas bien. Sí. Ahí no estaba... No había coherencia. No había coherencia en lo que estaban haciendo, ¿verdad? Entonces se hizo una estructuración, ellos trabajaron internamente mucho su gestión de cultura. Y al final, pues después de varios años, porque esto no se construye de un día para otro, Sí, el tema de la gestión lleva todo un proceso. Claro, claro. Entonces, al final, pues en estos últimos años ya han habido resultados bien positivos. Ya las encuestas salen hasta con felicitaciones, entonces eso es algo satisfactorio para el cliente y satisfactorio para nosotros, porque al final vemos cómo todo ese desarrollo, esa creatividad que hacemos y ese amor que le ponemos a las campañas, pues está teniendo frutos. Pues sí, justamente ese ejemplo es bien ilustrativo en relación a la coherencia cultural, a la coherencia en la comunicación. Si los líderes no hacen lo que se dice, lo que se predica, definitivamente no se va a lograr esa conexión. Creo que aquí es importante enfatizar que, como tú bien decías, Dana, todos somos un equipo, ¿verdad? Nosotros como consultores pues somos una de las piezas que llegamos a las empresas a apoyar, a reforzar y a comunicar la cultura, pero el líder al final es ese pivote, ese elemento principal que nos sirve para que todos los colaboradores de la empresa tengan un modelo a seguir. Sobre todo con tantas herramientas de inteligencia artificial que hay hoy en día, que pues han venido a impactar y a revolucionar también nuestra labor como consultores, y no solo la nuestra, del lado de quienes estamos en el mundo de la creatividad y de la comunicación diseñando contenidos, sino que también en el lado del cliente, en el lado de los medios de comunicación, también de los canales. Hay mucha información, hay muchas herramientas. Dana, no sé tú qué pensás, si la inteligencia artificial realmente nos hace el trabajo más fácil hoy en día. Creo que nos hace el trabajo más eficiente. A mi parecer, creo que pues, sí, tenemos que usar las herramientas que ahora nos da la inteligencia artificial para ser más eficientes, pero eso no quiere decir que se vuelva todo automático. Sí, el reto al final de comunicar sigue estando de nuestro lado. ¿A qué poner ahí? ¿Qué decir? ¿Cómo decirlo? Sí, al final con la inteligencia artificial la podemos utilizar a nuestro favor para, por ejemplo, generar data. Claro. Ahora podemos usar diferentes herramientas para generar toda esa data que se necesita para ver si hay una buena gestión de cultura. Sí, por ejemplo, evaluar la encuesta de satisfacción, la encuesta de clima laboral y la inteligencia nos ayuda a ver
los resultados, analizarlos, hacerlo más rápido. Hacerlo más rápido, hasta nos puede generar un mapa de calor de qué está pasando en cierta área específica. Al final, eso lo vuelve más eficiente. Claro. Pero toda la conexión y todo lo que va detrás de cómo se usan las herramientas es una parte humana, es algo que nosotros la tenemos que usar. Al final creo que nosotros aquí en Proactivos usamos la inteligencia artificial como un abanico de posibilidades. No la usamos para que nos genere mensajes al azar o genéricos para todos, sino que solo nos ayuda como a darnos un camino, pero al final toda la personalización, todo ese ecosistema que nosotros generamos para los clientes viene de nosotros. Claro, sí, de la experiencia, del conocimiento, del talento, obviamente, pero también nosotros como consultores conectamos con los clientes, ¿verdad? Para poder diseñar esos mensajes que son acertados, ¿verdad? Y eso es algo que la inteligencia artificial jamás va a poder hacer. Correcto. Sí, sobre todo con la inteligencia artificial, creo que podemos utilizarla a nuestro favor. Más ahora, Dana, en que nosotros, con tantos años que tenemos en este mundo de la comunicación, nos damos cuenta cómo cada día, cada época es diferente en las empresas. Cada vez los públicos, los segmentos son muy variados. Tú antes mencionabas, pues hay gente de producción que no tiene acceso al WhatsApp, pero hoy en día vemos que cada vez hay más jefes, líderes muy jóvenes, y creo que la inteligencia artificial nos da ahí muchas soluciones que podemos utilizar. Entonces me gustaría que dieras algún par de ejemplos para que podamos ahí enfocar mejor nuestros objetivos de comunicación. Por ejemplo, Marian, una de las tendencias que se están usando en comunicación a nivel mundial es el tema de la gamificación, que nosotros lo hemos utilizado mucho con nuestros clientes internacionales y que al final nos ha funcionado. Sí, y con ello, ¿qué hacemos? En lugar de usar una encuesta tradicional, podemos usar la gamificación para recabar información. Ahí podemos ver el nivel de información que tiene la persona, podemos recabar datos de personalidad, de gustos, de necesidades, el conocimiento. ¿Y qué pasa con eso? Que al final podemos hacer una personalización, una segmentación personalizada de todos nuestros públicos y saber qué canales, qué información les debemos de dar a cada uno. Y fíjate que también eso me recuerda del aspecto de la recompensa, porque a través de la gamificación podemos definir estrategias de recompensa a la gente, ¿verdad? Que está haciendo su juego, y al hacerlo logramos conectar, ¿verdad? Y ahí sí podemos conectar a través de la pura comunicación, porque cuando ya le das un premio a la persona, si ganó el reto, si contestó correctamente y le provocas ese interés y esa recompensa, le das esa recompensa, estamos usando estas estrategias de marketing digital que las redes sociales pues hoy en día han establecido, y por lo cual pues son tan exitosas, ¿verdad? Ese aspecto de sentir un premio, de sentir que lo hiciste bien y te conecta más con estas estrategias o estas herramientas. Y al final hasta es una competencia, sí, porque también yo te quiero ganar a ti. Sí. entonces funciona. Sí, funciona. Excelente, Dana. La verdad es que qué bonito este mundo de la comunicación y de la cultura corporativa, es bien apasionante. Gracias por haber compartido con nosotros, con la audiencia, toda tu experiencia y tu conocimiento. Yo te tengo mucha admiración, te quiero mucho también, y pues para dejar algo de valor y unas conclusiones para nuestro público que nos está escuchando, me gustaría que concluyéramos quizás, no sé, algunos consejos, algunas recomendaciones, así que me gustaría que cerráramos con esas recomendaciones que tú nos das como experta en comunicación. Una de las conclusiones que quiero dejar aquí, y que para mí es la más importante, es que para conectar tenemos que empatizar. ¿Y cómo logramos eso? Cuando nuestra comunicación realmente se vuelve relevante para las personas que la reciben. Otra conclusión para mí muy importante es el tema de que la comunicación es un trabajo en equipo.
Sí. Es un trabajo que requiere de los líderes, de la agencia consultora, de los equipos de recursos humanos. No es un trabajo aislado. Claro. Es un trabajo que tiene que ir buscando un mismo objetivo. Y una última conclusión que me gustaría dejar aquí es que utilicemos la inteligencia artificial a nuestro favor. Que usemos todas las herramientas posibles para recabar información y que esa información nos sirva para crear contenidos más dinámicos, más creativos y bien segmentados para nuestro público objetivo. Sí, excelente, Dana, muchas gracias. Pues bueno, yo creo que ya terminamos podemos seguir hablando mucho más sobre este campo porque es muy grande, ¿verdad? Muy amplio, pero creo que los temas que abordamos hoy pues han sido muy valiosos. Es el día a día de nuestra vida como comunicadoras. Muchas gracias por compartir esas vivencias y esa experiencia con quienes nos escuchan. Y a ustedes, amigos, si les gustó el tema, si les interesó, si están teniendo algún reto de comunicación en sus compañías, pues estamos para servirles, no duden en contactarnos. Agradecemos que nos hayan sintonizado y los invitamos para que nos sigan en YouTube y en Spotify. Ahí estamos colgando todos los episodios de Código Humano, así que cada jueves espérenlo, por favor, y coméntenos. Muchas gracias, hasta la próxima. Código Humano, el podcast de Proactivos, el lugar donde la inteligencia artificial se encuentra con la creatividad humana. Soy Marian Polanco y junto a creativos y estrategas vamos a descifrar y desmistificar todo lo que conoces y lo que no del mundo corporativo, descubriendo las tendencias que potenciarán tu liderazgo. Si buscas innovar sin deshumanizar tu empresa, estás en el lugar correcto.